Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, hoy día el capítulo número 2 de Jonás. Pongamos mucha atención ya que esta historia es muy hermosa. Me encanta en realidad esta historia de Jonás, cómo Dios hizo el llamado de este hombre, de este profeta, que al comienzo pues él se negaba, al comienzo él no quiso escuchar de Dios, él quiso alejarse de él porque sabía que era un Dios que perdonaba los pecados de cualquier persona o de cualquier país al que él anunciaba una catástrofe o un mal, ¿verdad? Entonces Dios siempre perdonó y Dios nunca dejó de amar a las naciones que él mandaba que hicieran penitencia, que hicieran lo que a él le agradaba para que él perdonara sus pecados. Así es que vamos a comenzar, mis hermanos, vamos a leer este segundo capítulo de Jonás y pongamos mucha atención. La leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces Jonás dirigió esta oración a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez. En mi angustia llamé a Yahvé, y me respondió. Grité desde el lugar de los muertos, y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en el corazón del mar, y la corriente me cercaba. Tus olas y tus remolinos pasaban sobre mí. Y dije, he sido arrojado de tu presencia, nunca más veré tu santo templo. Me subían las aguas hasta el cuello, el abismo me rodeaba, las algas se enredaban en mi cabeza. A las raíces de los montes descendí, al país cuyos cerrojos se cierran para siempre, pero me hiciste subir de la fosa, oh Yahvé mi Dios. Cuando en mí se me desfallecía el alma, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Los que sirven los ídolos vanos sacrifican sus esperanzas, pero yo, en acción de gracias, te ofreceré un sacrificio y cumpliré mis votos. De Yahvé viene la salvación. Entonces Yahvé dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás sobre la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, al comienzo de este capítulo, vemos cómo Jonás es tragado por un pez. Pero anteriormente, en el capítulo 1, sabemos que Dios hizo el llamado a Jonás. Le dice que vaya a la gran ciudad, una ciudad a la cual él tenía que profetizar. Sin embargo, por no hacer caso a Dios, por no andar peregrinando, y pues sabía él también que se iba a sentir defraudado, tal vez al darse cuenta que por sus advertencias, este pueblo, esta nación de Nínive, se iba a convertir, y pues él iba a quedar defraudado. Esto él sentía que iba a suceder, porque sabía y conocía la amabilidad de Dios, el amor que él tiene por las naciones y por las personas que lo siguen de corazón. En esta ocasión vemos cómo Jonás, al negarse de ir y profetizar sobre esta ciudad, este hombre cuando se niega, va, ¿verdad? Y se embarca en un barco hacia Tarsis, a otra ciudad donde Dios no lo había enviado. Pero sin embargo, allí cuando se encuentran en ese barco, lo arrojan a las aguas del mar y allí lo traga un pez. No sabemos qué clase de pez haya sido. Toda la gente nos imaginamos que es una ballena porque es uno de los peces más grandes y uno de los peces en los cuales sí cabría una persona dentro de ese pez. En cualquier otro pez de los que existen hoy, yo me imagino que no cabría Jonás en uno de los pescados que existen hoy en la actualidad, sino solamente en una ballena. Por eso es que lo pintan a Jonás dentro de una ballena. Pero sin embargo aquí en la lectura de hoy día no nos habla de una ballena, sino de un pez. Pidámosle a nuestro Señor, mis hermanos, cuando estemos en una gran dificultad o también cuando nos neguemos a su voluntad, que nos dé la oportunidad de nuevo de seguirle de todo corazón. Así como Jonás, ¿verdad? Él ya se sintió allí en ese vientre de ese pez, él sintió que iba a morir, él sintió que ya no volvería a ver el templo de Dios. Para las personas de aquel tiempo, el estar en la presencia de Dios
era algo grandioso, era lo más grande que ellos podían sentir en sus corazones. ¿Por qué nosotros hoy en la actualidad, mis hermanos, no sentimos el mismo gozo que en aquel tiempo sentían las personas? ¿Qué es lo que nos está sucediendo? ¿Por qué nos alejamos de Dios? Y también el negarnos a seguir su voluntad es algo no muy grato ante Dios. Dios nos ha escogido por algo, como dice en muchas de las lecturas, ¿verdad? Dios ya nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él ya sabe lo que vamos a hacer en esta vida. Él ya nos ha escogido. Así como hizo el llamado a Jonás, de Jonás ya sabía lo que Dios iba a hacer. Entonces, cuando hace el llamado a este hombre, él se negó. La negación ante Dios, mis hermanos, negarnos ante Él, es lo peor que una persona puede hacer en su vida. Por eso, cuando nosotros ya sentimos el llamado, cuando nosotros ya sentimos que el corazón nos arde por hablar de nuestro Dios, hagámoslo. No nos callemos. Anunciemos la palabra de Dios. Anunciemos lo que sucederá en un futuro si no nos comportamos, si no llevamos una vida recta ante Dios. Cuando Jesús vino por lo mismo. Vino anunciando la buena nueva. Vino anunciando un arrepentimiento para las personas, que nos arrepintiéramos de nuestro mal proceder y siguiéramos solamente a Dios, siguiéramos solamente sus advertencias, y así, de esa manera, mis hermanos, íbamos a ser siempre dirigidos y protegidos por Dios. De la misma manera que Dios protegió a Jonás cuando él fue y anunció a Nínive, es algo tan precioso el que una persona, ya después de que se arrepintió, de que no quiso escuchar a Dios, fue a esa gran nación. Sigamos en estos capítulos de Jonás, sigamos escuchando de esta bella historia. O cuando usted ahí en su casita, tome la Biblia, busque este libro de Jonás y léalo, y usted se dará cuenta de qué bella historia y cómo este hombre negándose, y que si nosotros hacemos conciencia de que también muchas veces nos hemos negado ante lo que Dios nos ha hecho el llamado, porque Dios muchas veces nos habla a través de las personas, muchas veces nos dice que vayamos también por los pueblos o donde quiera que a nosotros se nos invite a proclamar el mensaje, la buena nueva de Dios. Y entonces Jonás, cuando fue llamado, él se dirigió a esa ciudad. Era una ciudad que se recorría en 3 días. Entonces, ¿se imaginan ustedes a Jonás gritando, pregonando por esa ciudad, llevando la buena nueva? ¿Qué es lo que le pasó a este hombre? Cuando ya ustedes, mis hermanos, escuchen de estos nuevos capítulos, se darán cuenta qué es lo que sucede con Jonás, qué es lo que pasa con él. Pero ahorita que les estoy hablando de este capítulo, vemos cómo también Jonás es mencionado en el Nuevo Testamento, ¿verdad, mis hermanos? En uno de los evangelios, cuando Jesús hace mención de él, que así como Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, también nuestro Señor de la misma manera estará en el centro de la tierra. Y esto, mis hermanos, es para que nos demos cuenta de que todos los profetas que anduvieron anunciando y pregonando la palabra de Dios, a muchos de ellos los menciona. Jesús, siendo Dios mismo, Él, si nosotros nos ponemos a pensar, Dios que conoce de todas las personas, que conoce de toda la gente, no vayamos a pensar, mis hermanos, que nosotros no le estamos escapando a Dios. Él nos conoce también, sabe de qué pie cojeamos, y entonces es mejor llevar una vida recta, llevar una vida en paz con Dios, de la manera que Él nos lo pide que seamos, amándonos los unos con los otros, porque a eso fuimos enviados, a amarnos, no a odiarnos. ¿Se imaginan que en este mundo solamente existiera el amor, solamente viviéramos en paz con el Señor? ¿Qué sería de este mundo? Sería una paz, hagan de cuenta que ya estuviéramos en un paraíso todas las personas. Pero ¿qué es lo que sucede? Existe la envidia, existe el coraje, existe la maldad, existe todo eso, mis hermanos, que a Dios le desagrada. Y por eso es que era muy necesario que Dios enviara a sus profetas para anunciarnos
lo que Él quería sobre la tierra, cómo un hombre y una mujer deben actuar ante Él, cómo debemos de ser dirigidos por Él y nada más que por Él. Si nosotros nos dirigiéramos así, según a lo que nos dice la palabra de Dios, nuestras vidas serían totalmente diferentes. Pero no le buscamos. No muchas personas han tenido un encuentro con Dios y es necesario que tengamos ese encuentro con Dios para ya no alejarnos jamás de su presencia y que sea Él siempre quien nos dirija. Es lo más hermoso, mis hermanos, que en nuestra vida puede sucedernos, el sentirnos amados por Dios. Jonás se sintió amado por Dios al ser vomitado por ese pez allá en la playa. Cuando este hombre es vomitado, ya no le queda otra más de que llevar a cabo la voluntad de Dios, ya que en su oración le había dicho a nuestro Dios que Él llevaría a cabo su voluntad. Entonces, por eso se dirigió a Nínive, a esa gran ciudad, a proclamar la palabra, a proclamar lo que el Señor quería que ese pueblo hiciera, que se arrepintiera de sus pecados, se arrepintiera de su maldad. Hermanos, Dios nos dirige según su voluntad. Hay veces que nosotros nos queremos negar también. Nos creemos, o tal vez también creemos, que no somos dignos de escuchar o de ser servidores del Señor. Pero el Señor, como les digo, Él ya nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Desde que nosotros nacimos, ya Él sabe lo que vamos a hacer en esta vida. Así como de todos los profetas, de los apóstoles, de los que llegaron a la santidad, ellos fueron escogidos por Dios para un ministerio. Y estos ministerios no hay que rechazarlos. Los ministerios para los que Dios nos ha escogido, para los que Dios ya nos ha hecho el llamado, no nos neguemos a llevarlos a cabo porque Dios se encargará de nosotros. O lo hacemos por las buenas o lo hacemos por las malas, porque Él ya ha puesto en nuestra mente lo que vamos a hacer. Así es que escuchemos pues de Dios, mis hermanos, al igual que Jonás, y hagamos una oración ante Él, pidiéndole que Él nos fortalezca en esta vida, que nos dé la salud, que es lo que más necesitamos, y pidámosle a nuestro Dios que nos aleje del pecado, porque el pecado, mis hermanos, nos trae las enfermedades también. Así es que mejor buscar de Dios en paz y no con maldades. Que Dios les bendiga.